Hola jóvenes, esta es una grabación entonces de el PPT que se estudió en la clase del día 4 de junio. Comencemos entonces. Lo que nosotros vamos a estudiar ahora es el efecto Doppler aplicado a sonido para poderlo entender mejor de forma inicial y luego a luz, que a nosotros nos interesa. Vamos a activar conocimientos previos con respecto a la frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo donde se muestran dos trenes de onda. El de arriba, rojo, ¿cierto? Muchas ondas en un tiempo determinado. Y abajo, en el mismo tiempo, pocas ondas. Bueno, arriba tenemos una alta frecuencia, lo que determina un sonido agudo. Y abajo, el tren de abajo, tenemos pocas ondas en el mismo tiempo, por lo tanto tenemos una baja frecuencia de sonido. Es decir, un sonido grave. Por lo tanto, las altas frecuencias, las altas frecuencias en el sonido, las altas frecuencias en el sonido entonces generan sonido agudo y las ondas de sonido de baja frecuencia generan un sonido grave. Aquí en el lado derecho tenemos las notas musicales, la primera escala musical, y vemos que de la nota Do, teniendo una frecuencia de 261 Hz y fracción, ¿cierto? Va aumentando do, re, mi, fa hasta el do siguiente de la escala y la frecuencia entonces del sonido comienza a aumentar. 293, 329, 349 Hz hasta el do siguiente de la otra escala, 523 Hz. Cada sonido puro de la escala musical tiene una frecuencia determinada. Destaco entonces el sonido La, con la cual se afinan varios instrumentos de cuerda, que son 440 Hz. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que tenemos acá entonces es un espectro electromagnético y debemos prestar atención solamente a las ondas aquí arriba, este tren de ondas de color azul, y la cinta abajo de los colores visibles por el ojo humano. Veamos superior izquierda. En la superior izquierda tenemos ondas muy apretadas acá, muchas ondas por segundo, por lo tanto una alta frecuencia, lo que le corresponde a un color violeta azul. Yendo al otro extremo entonces, tenemos en el superior derecho, tenemos pocas ondas en un tiempo determinado, es decir, frecuencia baja, y que le corresponde a la luz una frecuencia baja de un color naranja o rojo. Esos son los extremos del espectro electromagnético de la luz visible al ojo humano, que nos va a servir para poder describir el efecto Doppler. Objetivos de la clase son dos: la identificar el efecto Doppler para el sonido y la luz, y también de identificar las características del Doppler en el sonido y la luz. Desarrollo. Efecto Doppler la podemos definir como el fenómeno que hace cambiar la frecuencia, tanto del sonido como de la luz, producido por el movimiento de la fuente sonora, tanto del sonido como la luz. Ahora, en estricto rigor, esto puede ser más complejo. El efecto Doppler no solamente se restringe y aparece cuando la fuente de sonido o la fuente de luz se mueve, sino que puede que se mueva la fuente de sonido o luz, o se mueve solamente el observador, o se mueven ambos, tanto la fuente de sonido o luz como el observador. En cualquier momento o en cualquier caso donde exista movimiento de uno de los participantes, ya sea de la fuente sonora o de luz, y o el observador, se produce y se establece y se puede caracterizar el efecto Doppler. El efecto Doppler. Veamos con esta imagen y vamos a suponer que en el punto rojo tenemos una fuente sonora y tenemos un individuo a la izquierda, A, y otro individuo a la derecha, B. La fuente sonora en relación a A, en relación a B, en los tres elementos, los individuos A y B y la fuente sonora están en reposo, relativo uno con respecto a otro.
Bueno, la fuente sonora emite sonidos, ondas sonoras, ¿cierto? Como se puede ver en la imagen, y por lo tanto el número de ondas en la unidad de tiempo que le llega al individuo A es el mismo número de ondas en la unidad de tiempo que le llega al individuo B. Por lo tanto, la frecuencia que escucha A es la misma frecuencia del sonido que escucha B. Los tres participantes, ambos individuos A y B, y la fuente sonora están en reposo, y la fuente sonora está produciendo entonces ondas de sonido. Aquí no se verifica, no se establece el efecto doble. Sin embargo, ¿qué sucede ahora si la misma fuente sonora ya no está en reposo? Los individuos A y B sí que están en reposo, pero la fuente sonora no está en reposo y se dirige en línea recta hacia el individuo B. Lo que se puede apreciar claramente acá es que, vamos a detener, vamos a tener que al anterior, la fuente sonora se mueve hacia el individuo B y podemos observar que las ondas sufren un proceso de apretamiento o empaquetamiento. Se comienzan a acercar unas con respecto a otras. Se ve claramente acá, en el lado derecho, en la parte de adelante de la fuente sonora, que se está moviendo hacia B. Si tenemos más ondas en la unidad de tiempo, B escucha una frecuencia mayor. B escucha un sonido de frecuencia mayor. Por el contrario, observemos al individuo A. Al individuo A le llegan menos ondas en la unidad de tiempo, es decir, baja frecuencia. Él escucha entonces un sonido de baja frecuencia y por el contrario, habíamos dicho, el individuo B escucha un sonido de alta frecuencia. Por lo tanto, se verifica claramente acá en el efecto Doppler para el sonido. Bueno, y esto indicar que no existe efecto Doppler y no se aprecia el efecto Doppler cuando la fuente sonora está en reposo. Pero si la fuente sonora está moviéndose, en este caso se está moviendo a la derecha, bueno, depende de la ubicación relativa de los individuos que están escuchando, si van a escuchar una frecuencia mayor o una frecuencia menor. Obviamente, los individuos que estén delante de la fuente sonora o punto rojo que se ve acá van a escuchar una frecuencia mayor y los individuos que estén en el lado opuesto van a escuchar un sonido de frecuencia menor. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer acá que el punto, ¿cierto? Está representando una ambulancia y que la ambulancia, como lo indica esta flecha roja, está moviendo hacia la derecha. Bueno, seguro se podría preguntar acá, ¿dónde tenemos alta frecuencia? Bueno, ¿dónde está la alta frecuencia? Más ondas por segundo, más ondas en la unidad de tiempo. Aquí, obviamente, como lo indica la figura, el individuo B escucha o le están llegando a él más ondas por segundo. Eso significa una alta frecuencia. El individuo B escucha una frecuencia alta, mayor. Por el contrario, al individuo A le están llegando ondas, menos ondas por segundo, y por lo tanto él está escuchando una frecuencia menor. Ahora, ¿qué pasa con la longitud de onda? Al individuo B que le llega una alta frecuencia, uno puede observar acá que las ondas están más cerca unas de otras, están como más apretujadas, ¿cierto? Están más empaquetadas, más cerca unas de otras. Por lo tanto, la longitud de onda que escucha B o que le llega a B es una longitud de onda menor. Por el contrario, al individuo A le llegan menos ondas por segundo y por lo tanto una baja frecuencia, pero la longitud entre onda y onda, es decir, la longitud de onda es mayor. Ahora,
si aplicamos esto, el mismo principio que hemos visto en sonido, que hemos repasado en sonido, lo aplicamos a la luz. Bueno, en este caso hay que tener claro que hay que ver los dos casos siguientes. Cuando la fuente luminosa está en reposo, en el lado derecho, cuando la fuente luminosa se está moviendo, y se está moviendo hacia el lado derecho, como lo indica en la pantalla. Bueno, aquí se verifica algo muy interesante, que es lo siguiente. Aquí tenemos una fuente luminosa, que puede ser una galaxia, o puede ser cualquier otra fuente luminosa moviéndose muy rápidamente hacia la derecha, como está indicada acá, con la flecha amarilla. Y a ambos extremos, a la izquierda, tenemos un ser humano, ¿cierto? Haciendo una observación usando un telescopio. Y, perdón, hacia la izquierda tenemos un ser humano usando un telescopio. Y hacia la derecha tenemos aquí un supuesto extraterrestre muy lejano, ¿cierto? Que está observando la fuente sonora. Ahora, el ser humano en la Tierra que está con el telescopio está observando que eh, a él le llegan, ¿cierto?, de la fuente luminosa colores naranja, rojo. Por el contrario, al extraterrestre que está muy lejano, le llega, ¿cierto?, colores violeta, azulado. ¿Por qué está pasando esto? Es la misma fuente de luz, pero para el terrícola la ve de un color rojizo anaranjado, para el extraterrestre lo ve azul violeta. Esto se debe a que la fuente luminosa, al moverse hacia la derecha, al moverse hacia el extraterrestre, se produce un empaquetamiento de las ondas de luz y la frecuencia de las ondas electromagnéticas que son la luz sube. Le llegan más ondas por segundo, más ondas de luz por segundo al extraterrestre, y por lo tanto el extraterrestre ve la fuente luminosa acercándose a él, ¿cierto? Pero de color azul violeta. Aquí abajo vemos, por ejemplo, que la frecuencia de luz que le está llegando al extraterrestre es mucho mayor y que le corresponde, según el espectro electromagnético de la luz visible, un color violeta azulado. Por el contrario, el terrícola que está observando la fuente luminosa y a él y ve que la fuente luminosa tiene color rojo anaranjado, vemos que la frecuencia de las ondas de luz son mucho menor y por lo tanto que le corresponde, según el espectro electromagnético de la luz visible, un color rojo anaranjado. Aquí vemos una simulación. Aquí la estrella está indicando claramente, la flecha está indicando una fuente luminosa que se está moviendo muy rápidamente, alcanzando casi el 80 y tantos, casi el 90% de la velocidad de la luz en forma progresiva. Se está moviendo hacia el extraterrestre. El extraterrestre entonces ve la fuente luminosa de color azul violeta. Y él se puede dar cuenta entonces, el extraterrestre, ya que estoy viendo esa fuente luminosa de color azul violeta, eso significa que, y puedo interpretar, así dice el extraterrestre, que la fuente luminosa se viene acercándose a mí. Por el contrario, un terrícola en el lado izquierdo ve la fuente luminosa de color progresivamente tirado hacia el naranja rojo y él puede deducir entonces que esa fuente luminosa se está alejando de su posición. Bueno, el mismo fenómeno, aquí está representado usted entonces con este monito aquí de color plomo, ¿cierto? Gris, y vemos una galaxia que se está alejando. Toda la luz de la galaxia, ¿cierto?, que le llega a esta persona, debido a que la galaxia se está alejando, entonces este individuo ve o puede registrar que la mayoría o la gran cantidad de la luz que está llegando de la galaxia a él está tirado en gran porcentaje al naranja rojo. Y él deduce entonces por el efecto Doppler que
esta galaxia se está alejando de él. Aquí abajo vemos una figura simplificada. Si una estrella entonces se estuviera alejando del ser humano acá, entonces la luz que le llega al ser humano es de muy baja frecuencia tirado al rojo naranja. Por el contrario, si vemos una estrella que se está acercando, ¿cierto? Nosotros veríamos su luz, ¿cierto? La veríamos de color azul violeta. ¿Dónde tenemos la baja frecuencia? Arriba, ¿cierto? Cuando la estrella se está alejando. ¿Y dónde tenemos alta frecuencia? Aquí abajo, cuando la estrella se está acercando a nosotros. Otro dibujo simple pero bastante representativo es lo que estamos viendo acá. Desde el planeta Tierra, entonces, si vemos una galaxia si vemos una galaxia que emite y la vemos de color rojo o anaranjado, inmediatamente deducimos una baja frecuencia y por lo tanto podemos decir que la galaxia se está alejando de nosotros. Este es el primer caso. Pero cuando vemos la galaxia, ¿cierto?, de color azul violeta, y podemos deducir entonces que nos está llegando luz de alta frecuencia y podemos deducir que la galaxia se está acercando a nuestro planeta, como está indicado acá. Nuevamente el dibujo, para recalcar el concepto, el punto rojo entonces se está moviendo hacia la izquierda, por lo tanto delante del punto rojo tenemos una alta frecuencia, detrás del punto rojo tenemos una baja frecuencia. Aquí abajo el punto se está moviendo no a la izquierda como arriba, sino que se está moviendo a la derecha, y por lo tanto se produce un empaquetamiento de onda aquí al frente, ¿cierto? Al lado derecho tenemos una alta frecuencia que podemos interpretar a nivel de las luces visibles como azul violeta. Detrás del punto que se está moviendo a la derecha, que está emitiendo luz, entonces tenemos ondas de luz de baja frecuencia, es decir, a nivel del espectro de luz visible, una luz anaranjada tirada hacia el rojo. A manera de cierre, entonces, recordar de que el efecto Doppler no aparece cuando la fuente de luz o de sonido está estática, pero sí aparece si la fuente de luz o sonido comienza a moverse. El único ejemplo, la única situación que nosotros hemos analizado es cuando la fuente tiene movimiento y no los observadores. Pero si la fuente y o uno de los observadores tiene movimiento, inmediatamente aparece el efecto Doppler para ese o para todos los observadores. ¿Cierto? Aquí, lo puse para poder tener en cuenta a manera de cazabobos. Si usted ve acá, la fuente luminosa a nivel del Doppler relativista, entonces de alta velocidad, se está moviendo hacia la derecha y por lo tanto a la derecha la fuente luminosa se ve de color azul violeta, es decir, una luz de alta frecuencia, y a la izquierda, viendo la fuente luminosa, ¿cierto?, la veríamos de color naranja rojo, es decir, luz de baja frecuencia. Pero no se relaciona con estos dibujos que están aquí abajo, porque abajo, ¿cierto?, aquí nosotros tenemos luz de alta frecuencia, luz violeta, que aquí la veremos a la izquierda, pero en la figura arriba está en la derecha. Y por el contrario, aquí en la figura del espectro electromagnético vemos ondas de frecuencia baja, que le corresponde un color en el espectro visible, del naranja al rojo, y la tenemos en la derecha en el espectro electromagnético, pero en la figura debería estar en la izquierda. Cuidado con eso. Bueno, son las tres resúmenes o de términos que podemos diferenciar y que podemos destacar. Dice que si las fuentes de onda se mueven, la frecuencia de las ondas que llega al observador cambia. Sabemos eso. Ahora, si se acerca al observador, la frecuencia es alta
¿cierto? Pero si la fuente luminosa se aleja del observador, la frecuencia es baja. Repito entonces, hemos analizado sola y únicamente con los observadores en reposo y las fuentes luminosas o de sonido son las que se están moviendo solamente. Tercero, si la fuente se aleja del observador, bueno, ya lo he indicado. Es importante entonces que pueda nuevamente ver y pensar este video y los conceptos que están acá una y otra vez hasta que pueda asimilarlos y pueda entenderlos fácilmente en forma rápida, tanto para el sonido como para la luz. Bien, jóvenes, llegamos hasta acá y nos estaríamos viendo en en otra oportunidad. Cuídense.